Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 15 del mes de diciembre del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Jueces, capítulo 21, versículo 1 en adelante. Mujeres para los benjaminitas. Los varones de Israel habían jurado en Mizpa, diciendo: ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios. Y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron: Oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocausto y ofrendas de paz. Y dijeron los hijos de Israel: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo: sufrirá la muerte. Los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no le daremos nuestras hijas por mujeres. Y dijeron: ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galaad había venido al campamento a la reunión, porque fue contado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galaad. Entonces la congregación envió allá a 12,000 hombres de los más valientes y les mandaron diciendo: id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad con las mujeres y niños. Pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galaad, mas no les bastaron estas. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Y entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos respecto de mujeres para que los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron: tenga Benjamín herencia en los que han escapado, no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo: maldito el que diere mujer a los benjaminitas. Ahora bien, dijeron: aquí cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel, y el lado oriental del camino, del que sube de Betel a Siquén, y el sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo: id y poned emboscada en las viñas, y estad atentos. Y cuando veáis salir a los hijos de Silo a bailar en corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno una mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a la tierra de Benjamín. Y vinieron los padres de ellas y sus hermanos a demandárnoslas. Nosotros les diremos: hacednos la merced de concedérnosla, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que nos las disteis, para que ahora seáis culpados. Los hijos de Benjamín le hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad, y reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. Y en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermanos, vemos acá las consecuencias de los errores cometidos por la tribu de Benjamín, esa decadencia moral en la cual habían caído. Y sucede que la tribu de Benjamín queda sin mujeres para seguir procreando y tener familia y mantener la tribu firme.
A causa de eso, pues al morir los hombres, no iban a haber hijos, no había nada. O sea, la familia de Benjamín, la tribu de Benjamín iba a ser liquidada a causa de ese error. Porque el resto de las tribus, cuando vinieron a pelear contra ellos, se habían hecho juramento que de ellos no le iban a dar mujeres. Era parte de todo el proceso que Dios estaba llevando con ellos, por toda la inmoralidad que habían cometido, en la cual estaban viviendo a causa de las naciones que estaban a su alrededor. Hoy en día, lo mismo nos sucede. Nos mezclamos tanto con el mundo que queremos actuar como ellos, siendo hijos de Dios, que sabemos que debemos de mantenernos firmes, buscar cada día santidad, pero hacemos lo mismo que hace el mundo, nos comportamos lo mismo que se comporta el mundo. Después vienen las consecuencias, vienen los problemas y estamos clamando a Dios que nos resuelva, cuando nosotros mismos hemos buscado las consecuencias a raíz de las cosas que hacemos. Es hora de volver nuestro rostro a Dios, buscarlo y comenzar a hacer las cosas correctas delante de Dios para no tener consecuencias graves. Aquí una tribu estaba a punto de desaparecer. Sin embargo, el resto de tribus, tomando conciencia de las cosas, reconociendo también lo que se había hecho, pues deciden hacer un par de cosas ahí para hacer que estos hombres que habían quedado sin mujer tuvieran mujer y pudiera preservarse la tribu. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido familia y quisiéramos tenerla? ¿Cuántos de nosotros hemos cometido errores que hemos tenido que ver desaparecer gente? ¿Cuántos de nosotros hemos alejado con nuestras acciones, nuestras actitudes a personas, a familias, amigos? ¿Cuántos de nosotros por los errores cometidos hoy lloramos por las consecuencias que estamos viviendo? Es hora, aún hay tiempo, aún es tiempo y ahora es ese tiempo de volver nuestro rostro hacia Dios, de buscarle de corazón. Errores cometidos, Dios los perdona. No hay uno solo que Él no pueda perdonar. Todo lo perdona, pero tenemos que buscarlo. A diario, constantemente, cambiar nuestras acciones, cambiar nuestras actitudes, cambiar nuestra forma de comportarnos y no permitir que el mundo entre a nuestros hogares, que el mundo entre a nuestras vidas, que el mundo entre a las iglesias. Muchas iglesias están viviendo con escenarios con luces de colores. Parece discoteca. Hemos olvidado que ese lugar es para adorar a Dios, para alabar y glorificar su nombre. No es para hacer bailes, no es para mostrarnos como que somos del mundo. Somos hijos de Dios. Comportémonos como hijos de Dios y veremos las maravillas que Él quiere hacer y puede hacer en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra nación. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.